La sala del tribunal en el centro de Detroit era sofocante. La lluvia de noviembre golpeaba con fuerza los altos ventanales del tribunal de circuito del condado de Wayne, creando un ritmo que acompañaba la tensión que impregnaba cada rincón. Afuera, los manifestantes sostenían pancartas exigiendo justicia. Sus voces se oían amortiguadas por los gruesos muros, pero su presencia se sentía como una pesada carga sobre todos los que estaban dentro. Liam Johnson estaba sentado en la mesa de la defensa, con las manos esposadas al frente, su rostro pálido y demacrado, propio de un joven de 21 años. Las ojeras delataban las noches en vela que había pasado en la cárcel del condado. Su defensora pública, Margaret Chen, una mujer cansada de unos 50 años, hojeaba papeles a su lado con la apatía de quien ya se había resignado a la derrota. En contraste, la mesa de la fiscalía irradiaba confianza. El fiscal Richard Moss, un hombre de cabello plateado con fama de nunca perder casos de gran repercusión, permanecía sentado con los brazos cruzados, susurrando de vez en cuando a su asistente. La sala estaba abarrotada. La familia de Tasha Harris ocupaba las dos primeras filas del lado de la fiscalía. Su madre, Gloria Harris, vestía completamente de negro, con el rostro desencajado por el dolor y la rabia. Junto a ella se sentaba el hermano menor de Tasha, Marcus, quien fulminaba con la mirada la espalda de Liam. En el lado de la defensa, la ausencia de los padres de Liam era notoria. Solo una tía anciana con los ojos enrojecidos de tanto llorar se sentaba en el último rincón. El juez Howard Mitchell, un afroamericano de unos 60 años con canas en las sienes y gafas de montura metálica, entró por su despacho. Todos se pusieron de pie. La expresión del juez era impasible mientras tomaba asiento y observaba la sala. El juicio había durado 3 semanas, pero el jurado había tardado menos de 4 horas en llegar al veredicto. «El acusado se pondrá de pie», dijo el juez Mitchell con voz profunda e imperativa. Liam se mantenía en pie, con las piernas temblorosas. Margaret le puso una mano en el hombro, pero no le sirvió de mucho consuelo. La presidenta del jurado, una mujer negra de mediana edad con un cardigan azul, también se puso de pie. «¿Ha llegado el jurado a un veredicto?», preguntó el juez Mitchell. «Así es, su señoría. En el caso de El Pueblo contra Liam Michael Johnson, por el cargo de asesinato en primer grado, ¿cuál es su veredicto?». En la sala del tribunal se contuvo la respiración. Incluso la lluvia pareció detenerse. «Declaramos culpable al acusado, su señoría». La galería estalló en júbilo. Gloria Harris se derrumbó en los brazos de su hijo, sollozando. Los reporteros del fondo se apresuraron a teclear en sus teléfonos. Liam se tambaleó y Margaret tuvo que sostenerlo. El juez Mitchell golpeó repetidamente con el mazo exigiendo orden. «¡Orden! Aquí impondré orden». La voz del juez atravesó el caos como un tajo. Poco a poco la sala se calmó, aunque la tensión seguía palpable. El juez Mitchell clavó en Liam una mirada capaz de fundir acero. «Señor Johnson», comenzó el juez con la voz ya controlada pero rebosante de una furia apenas contenida, «he presidido muchos casos en mis 30 años como juez. He visto pasar por esa puerta lo peor de la humanidad. Pero lo que usted le hizo a Tasha Harris, una joven hermosa e inteligente con toda la vida por delante, es uno de los actos más despreciables que he presenciado». Liam intentó hablar, con la voz quebrada. «Señoría, yo no». «Permanecerá usted en silencio», espetó el juez Mitchell. «Ya tuvo su oportunidad de hablar. El jurado ha hablado. Ahora, hablaré yo». Hizo una pausa y se quitó las gafas para limpiarlas lenta y deliberadamente. Al volvérsela a poner, su mirada era más dura que antes. «Las pruebas presentadas en este juicio son claras. Usted se casó con Tasha Harris hace 6 meses. Según el testimonio de sus amigos y familiares, ella empezó a notar cambios en su comportamiento, tendencias controladoras, ira, insultos racistas en sus mensajes de texto a amigos, burlándose de su origen, de su familia, de su propia existencia. Y cuando ella lo confrontó, cuando le dijo que quería el divorcio, usted la mató». «Eso no es cierto». La voz de Liam se quebró. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «La amaba. Jamás haría». El mazo cayó con fuerza. «Señor Johnson, sus mentiras terminan aquí. La evidencia forense es irrefutable. Sus huellas dactilares en el arma homicida, su sangre en su ropa, su fallido intento de simular un robo.
El jurado vio a través de su engaño, y yo también. Gloria Harris se puso de pie gritando con voz potente: «Se merece pudrirse, me arrebató a mi bebé». Marcus tuvo que volver a sentarla, susurrándole con urgencia al oído. El juez Mitchell asintió solemnemente hacia Gloria antes de volver su atención a Liam. «Por el delito de asesinato en primer grado, lo condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional». Se inclinó hacia adelante, y su voz se convirtió en un susurro áspero que, de alguna manera, resonó en la silenciosa sala del tribunal. «Nunca volverá a respirar aire libre, señor Johnson. Envejecerá entre rejas y allí morirá. Y permítame ser muy claro sobre el porqué. Usted es un racista. Asesinó a su esposa por el color de su piel, porque se atrevió a enfrentarlo, porque su odio era más fuerte que cualquier amor que decía sentir. Morirá en prisión, racista». Las palabras resonaron en el aire como una sentencia de muerte, que en cierto modo lo era. A Liam le flaquearon las piernas y 2 alguaciles tuvieron que sostenerlo. Margaret Chen apartó la mirada, su compostura profesional finalmente quebrándose. La galería estalló de nuevo, esta vez con los vítores de la familia y los simpatizantes de Tasha. Mientras los alguaciles arrastraban a Liam hacia la puerta lateral que daba a las celdas, él se volvió por última vez hacia la galería, buscando con la mirada desesperada a alguien, a cualquiera, que le creyera. No encontró a nadie. La puerta se cerró de golpe tras él con una contundencia que resonó en toda la sala. A las afueras del juzgado, bajo un dosel de paraguas y micrófonos, el fiscal de distrito Richard Moss ofreció una rueda de prensa. La lluvia continuaba cayendo, pero no logró empañar el ánimo triunfal de la fiscalía. «Hoy se hizo justicia», declaró Moss, con la voz amplificada por los altavoces. «Tasha Harris fue víctima de violencia doméstica y odio racial. Su muerte fue una tragedia que conmocionó a nuestra comunidad, pero el rápido veredicto del jurado y la firme sentencia del juez Mitchell envían un mensaje claro. Los crímenes de odio no se tolerarán en el condado de Wayne. Lucharemos por víctimas como Tasha con todos los recursos a nuestro alcance». Los periodistas se gritaban preguntas unos a otros. Una voz se impuso. «Señor Moss, la defensa alegó que había inconsistencias en la cronología. ¿Qué responde usted?». La expresión de Moss se endureció. La defensa se aferró a un clavo ardiendo durante todo el juicio. Las pruebas físicas fueron abrumadoras. Liam Johnson está exactamente donde debe estar, tras las rejas de por vida. Siguiente pregunta. Al otro lado de la calle, parcialmente oculto bajo el toldo de una cafetería, estaba Daniel Harper. A sus 34 años era un periodista de investigación independiente que había cubierto decenas de juicios en Detroit. Alto y delgado, con el pelo castaño siempre revuelto y penetrantes ojos verdes, Daniel tenía fama de encontrar detalles que otros pasaban por alto. Sostenía una libreta en una mano y un café tibio en la otra, ambos empapados por la lluvia que caía de lado bajo el toldo. Algo en este caso le inquietaba. Había asistido a todas las sesiones del juicio, tomando notas meticulosas. Las pruebas eran condenatorias, sin duda, pero había cabos sueltos, testimonios que no encajaban del todo, informes forenses con discrepancias temporales, un defensor público que parecía haberse dado por vencido incluso antes de que comenzara el juicio. Daniel había aprendido hacía mucho tiempo a confiar en su intuición, y ahora mismo ésta le gritaba. Observó cómo Gloria Harris salía del juzgado, rodeada de simpatizantes y activistas. Se detuvo ante el micrófono, con voz firme a pesar de su evidente dolor. «Mi hija tenía 20 años. Soñaba con ser maestra. Quería ayudar a los niños, especialmente a los que se parecían a ella, que necesitaban que alguien creyera en ellos». Liam Johnson le arrebató todo eso, pero su muerte no será en vano. Seguiremos luchando contra el racismo, contra la violencia doméstica, contra todo sistema que falla a las jóvenes negras como mi Tasha. La multitud aplaudió. Daniel tomó nota. Gloria Harris, fuerte, elocuente, con un dolor genuino, pero también, ¿preparada? ¿Ensayada? Subrayó el signo de interrogación. Quizás no significaba nada, quizás era dolor transformado en activismo, pero algo en la declaración sonaba a ensayado. Al concluir la rueda de prensa, Daniel vio a un hombre de pie al borde de la multitud. De unos 40 y tantos años, vestía un traje caro que desentonaba bajo la lluvia y hablaba en voz baja por teléfono.
Al percatarse de que Daniel lo observaba, colgó rápidamente y se marchó. Daniel alcanzó a verle la cara fugazmente, rasgos afilados, mirada fría, la de un hombre acostumbrado a controlar. Tomó nota, hombre no identificado, abogado, político, comprobar más tarde. Daniel se quedó hasta que la multitud se dispersó, luego regresó a su auto, un Honda Civic destartalado que había visto mejores tiempos. Dentro, extendió sus notas sobre el asiento del copiloto y las repasó por enésima vez. La cronología era lo que más le preocupaba. Según la fiscalía, Liam había asesinado a Tasha aproximadamente a las 9 p.m. del 15 de agosto. Los vecinos declararon haber escuchado una discusión alrededor de las 8:30 p.m. La policía llegó a las 10:45 p.m., después de que el propio Liam llamara al 911, afirmando que había encontrado a su esposa muerta al regresar del trabajo. Pero Liam trabajaba como mecánico en un taller de Dearborn, a 45 minutos en coche. Su tarjeta de fichar indicaba que salió a las 21:15. Su jefe, Tony Martínez, testificó que Liam parecía normal ese día. Incluso se quedó hasta tarde para terminar un trabajo de frenos. Si Liam salió del trabajo a las 21:15 y el trayecto duró 45 minutos con poco tráfico, no pudo haber llegado a casa antes de las 22:00. El médico forense estimó que la hora de la muerte de Tasha se situó entre las 20:30 y las 21:30. La fiscalía intentó justificarlo sugiriendo que Liam había falsificado su tarjeta de asistencia o que el horario del médico forense era flexible, pero Daniel había hablado informalmente con Tony Martínez después de su testimonio. El hombre parecía conmocionado e insistió en que Liam había estado allí al menos hasta las 9:10 p.m., porque habían hablado de un problema con el coche de un cliente. Daniel arrancó el coche, pero no se marchó de inmediato. La lluvia caía a cántaros sobre el parabrisas, distorsionando la visión del juzgado. Dentro, un joven acababa de ser condenado a muerte en prisión. Si Liam Johnson era culpable, se habría hecho justicia. Pero si no lo era, Daniel no quería terminar de pensar en ello. Sacó el móvil y buscó en sus contactos hasta encontrar el nombre que buscaba: Sarah Jennings, una analista forense que ocasionalmente colaboraba en casos y le debía un favor. Escribió un mensaje: «Necesito hablar del caso Johnson. Algo no cuadra. ¿Café mañana?» La respuesta llegó rápidamente: «Estás buscando excusas, Danny. Todo el mundo sabe que fue él. Pero bueno, Rosie's Diner, 8 de la mañana. Tú invitas». Daniel sonrió con amargura. Al menos alguien le haría caso. Al salir del aparcamiento, miró por el retrovisor. El hombre del traje caro había regresado, de pie bajo un paraguas, observando cómo su coche se alejaba. Sus miradas se cruzaron un instante antes de que Daniel doblara la esquina. El restaurante Rosie's Diner se ubicaba en la esquina de la avenida Woodward y el Boulevard West Grand, una institución de Detroit que había sobrevivido a décadas de decadencia urbana e intentos de gentrificación. Su fachada cromada relucía incluso bajo la luz gris de la mañana, y el letrero de neón, con la mitad de las letras parpadeando, prometía el mejor café de la ciudad del motor. Daniel llegó 15 minutos antes y se acomodó en una mesa en el rincón del fondo, desde donde podía vigilar la puerta. El restaurante estaba bastante concurrido, con gente desayunando, obreros de la construcción, enfermeras que terminaban sus turnos de noche y algunos clientes habituales de la tercera edad que probablemente venían allí cada mañana desde hacía 30 años. El olor a grasa de tocino y café quemado flotaba en el aire, reconfortante por su familiaridad. Daniel pidió 2 cafés y esperó, repasando sus notas una vez más. Sarah Jennings llegó puntualmente a las 8. Era una mujer llamativa, de unos 40 años, de piel morena, pelo corto y natural, y ojos penetrantes e inteligentes tras unas gafas rectangulares. Vestía ropa formal, pantalones grises y una blusa burdeos bajo un abrigo negro aún húmedo por la llovizna matutina. Se sentó en la mesa frente a Daniel con la seguridad de quien conoce su valía. «Más te vale que esto sea bueno, Danny», dijo agarrando la taza de café con fuerza. «Tengo una declaración a las 10 y no estoy de humor para escuchar una de tus teorías conspirativas». Daniel sonrió a pesar de sí mismo. ¿Cuándo se han equivocado alguna vez mis teorías conspirativas? El caso de corrupción en la alcaldía 2019
Pasaste 6 meses convencido de que el vicealcalde estaba malversando fondos. Resultó ser simplemente una contabilidad incompetente. Es cierto, admitió Daniel, pero tenía razón sobre la manipulación de pruebas por parte de la policía en el caso Henderson. También es cierto, dijo Sarah dando un sorbo a su café y haciendo una mueca. Dios, esto es terrible. Vale, te escucho. ¿Qué te molesta de Liam Johnson? Daniel sacó una carpeta y extendió varios documentos sobre la mesa, copias de la cronología forense, declaraciones de testigos e informes de autopsia que había obtenido mediante solicitudes de acceso a la información pública, y algunos contactos en el sistema judicial. Sarah arqueó las cejas. Has estado ocupado. ¿Cuánto de esto se ha obtenido legalmente? Todo. No estoy infringiendo ninguna ley. Todavía. Daniel señaló el informe del médico forense. Fíjense en la hora estimada de la muerte, entre las 8:30 y las 9:30 de la noche. La fiscalía basó todo su caso en que Liam estaba en casa durante ese lapso. Sarah asintió lentamente. Sí, y las pruebas físicas lo confirmaban. Sus huellas dactilares en el cuchillo, la sangre de ella en su ropa, señales de forcejeo. Caso cerrado, excepto por el horario, dijo Daniel, sacando otro documento. La tarjeta de asistencia de Liam muestra que fichó a las 21:15. Su jefe testificó que estuvo allí al menos hasta las 21:10. El taller mecánico está en Dearborn, a un mínimo de 45 minutos en coche con buen tráfico. Eso significa que llegó a casa no antes de las 22 am, posiblemente más tarde si había tráfico. Sarah examinó los documentos, pasando su expresión de un interés casual a un análisis profesional. La fiscalía argumentó que la hoja de registro de horas podría haber sido manipulada, o que el margen de tiempo del médico forense era lo suficientemente flexible como para admitir una hora de muerte anterior. Pero usted y yo sabemos que los médicos forenses no dan estimaciones de la hora de la muerte a la ligera. La doctora Patricia Williams realizó la autopsia. Lleva 20 años haciéndolo. Revisé su historial. Es meticulosa y conservadora en sus estimaciones. Si dijo entre las 8:30 y las 9:30 tenía buenas razones. Sarah se quedó callada un momento, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Una camarera se acercó para rellenarles las tazas, y ambos esperaron a que estuviera fuera de su alcance auditivo antes de continuar. ¿Qué estás insinuando, Danny? ¿Que la evidencia física fue plantada? Todavía no sé qué estoy sugiriendo. Solo digo que hay inconsistencias que nadie quiso examinar con detenimiento. La defensora pública apenas presentó una defensa. Margaret Chen es competente. Ya he visto su trabajo antes, pero en este juicio parecía derrotada desde el primer día, como si supiera que era inútil. Sarah se recostó con expresión preocupada. Estás jugando con fuego. Este caso tiene enormes implicaciones raciales. Liam Johnson es un hombre blanco condenado por el asesinato de su esposa negra, en lo que se presentó como un crimen de odio. La comunidad necesitaba esta condena. Es más, el país la necesitaba. Si empiezas a cuestionar este veredicto te vas a ganar muchos enemigos. Lo sé, dijo Daniel mirándola a los ojos. Pero si un inocente se está pudriendo en prisión, si es inocente, interrumpió Sarah. Eso está por verse, Danny. Las pruebas eran contundentes. Revisé los informes forenses yo misma después del juicio porque tenía curiosidad. Los patrones de salpicaduras de sangre, el ADN bajo sus uñas, el arma homicida con sus huellas dactilares, todo apuntaba a él. Entonces ayúdame a verificarlo. Míralo de nuevo con ojos nuevos. Si me equivoco lo dejaré pasar. Pero si hay la más mínima posibilidad. Daniel dejó la frase en suspenso. Sarah suspiró profundamente frotándose las sienes. Me vas a meter en un lío. Pero ya estaba acercando los documentos, su mente analítica trabajando a pesar de sus reservas. Bien, empecemos con la prueba de sangre. El informe indica que se encontró sangre de Tasha en la camisa de trabajo y los vaqueros de Liam. Tipo AB negativo confirmado mediante análisis de ADN. El ser AB negativo es raro, señaló Daniel. Solo afecta a alrededor del 1% de la población. Exacto, lo que lo convertía en una coincidencia muy probable. Pero aquí viene lo interesante. Sarah sacó su teléfono y accedió a una base de datos segura. La sangre en su ropa presentaba un patrón de salpicaduras específico, consistente con una herida arterial a corta distancia. Eso significa que habría estado muy cerca cuando se produjo la herida mortal.
lo cual respalda la teoría de la fiscalía de que él la apuñaló durante una discusión. Sí, pero Sarah hizo zoom en una fotografía de la escena del crimen. Fíjense en la posición del cuerpo. Encontraron a Tasha en la cocina, desplomada cerca del fregadero. El charco de sangre sugiere que murió en el lugar de la caída, pero las salpicaduras en la ropa de Liam muestran gotas en su pecho y hombro derecho, con una ligera trayectoria ascendente. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa? Es decir, si la apuñaló en la posición en la que la encontraron, la sangre habría salpicado hacia abajo, no hacia arriba, a menos que... Sarah hizo una pausa pensativa. A menos que ella estuviera de pie cuando la apuñaló y él estuviera agachado o arrodillado, o a menos que no fuera él quien la apuñaló, sino que intentó ayudarla después de que resultara herida. Esa fue su versión desde el principio, dijo Daniel en voz baja. Afirmó que la encontró sangrando e intentó salvarla, por eso tenía su sangre encima. Sarah cerró los ojos, visiblemente confundida. Dani, esto es pura especulación. Podría haber una docena de explicaciones para el patrón de sangre. Quizás hubo una lucha que no llegamos a comprender del todo. Quizás se movió después de la herida inicial. No se puede revocar una convicción basándose en suposiciones. No pretendo cambiar nada. Todavía no. Solo quiero entender qué pasó realmente. Daniel guardó los documentos en su carpeta. ¿Revisarás el expediente forense completo? Oficialmente o extraoficialmente, me da igual. Solo necesito tu opinión profesional. Sarah permaneció en silencio un largo rato, observando el vapor que se elevaba de su taza de café. Afuera, la lluvia matutina había arreciado, repiqueteando contra los cristales del restaurante. Finalmente, asintió, extraoficialmente. Y Dani, ten cuidado. Lo digo en serio. Este caso es dinamita política. Siempre tengo cuidado. Sarah resopló. Te han golpeado 2 veces y te han demandado 3 en los últimos 5 años. Eso no es lo que yo llamo cuidadoso. Se puso de pie y recogió su abrigo. Revisaré los archivos este fin de semana. Pero prométeme algo. Si esto llega a donde creo que puede llegar, traerás a alguien con más recursos. Un periódico importante, un bufete de abogados, alguien que realmente pueda hacer algo con lo que encuentres. Lo prometo, dijo Daniel poniéndose también de pie y sacando la cartera para pagar el café. Cuando Sarah se dirigía a la puerta, se detuvo y se volvió. Una cosa más. Ten cuidado con quién hablas de esto. Si alguien manipuló este caso, no les gustará que estés indagando. Después de que Sarah se marchara, Daniel se quedó en la cabina mirando fijamente sus notas. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Dejen de hacer preguntas sobre Johnson. Algunos casos es mejor dejarlos cerrados. Daniel apretó con fuerza el teléfono. Hizo una captura de pantalla del mensaje, la guardó y luego respondió. ¿Quién es? No obtuvo respuesta. Esperó 5 minutos, pagó la cuenta y salió del restaurante. La lluvia se había convertido en un aguacero constante y tuvo que correr hasta su coche. Una vez dentro, se sentó un momento, observando cómo el agua resbalaba por el parabrisas, distorsionando el mundo exterior. Alguien lo vigilaba. Alguien sabía que estaba investigando. Eso confirmaba lo que sus instintos le decían. Había algo raro en este caso. Algo que la gente con poder quería ocultar. Daniel arrancó el coche y condujo hacia la Universidad Estatal de Wayne, donde Tasha Harris había estudiado. Si quería comprender lo que realmente había sucedido, necesitaba entender quién era Tasha, más allá del relato de víctima presentado en el juicio. Necesitaba hablar con sus amigos, sus profesores, personas que conocían su vida a fondo. El campus universitario estaba prácticamente desierto debido al mal tiempo. Los estudiantes se refugiaban bajo los toldos o corrían de un edificio a otro con paraguas. Daniel aparcó cerca del edificio de artes liberales y se dirigió al departamento de inglés, donde Tasha estudiaba educación. Había llamado con antelación y concertado una cita con la profesora Linda Washington, quien había sido la tutora académica de Tasha. Su despacho estaba en el 3er piso, un espacio reducido repleto de libros, papeles y carteles literarios. La profesora Washington era una mujer de casi 60 años, con el pelo canoso recogido en un moño y unos ojos amables que reflejaban una profunda tristeza. Señor Harper, lo saludó, señalando una silla repleta de ensayos de estudiantes. Por favor, muévalos a donde sea.
Disculpe el desorden. Es la corrección de fin de semestre. Daniel apartó la silla y se sentó. Gracias por reunirse conmigo, profesor. Sé que esto debe ser difícil. Tasha fue una de mis mejores alumnas, dijo el profesor Washington en voz baja. Una mente brillante, apasionada por la educación, especialmente por llevar una enseñanza de calidad a las comunidades desfavorecidas. Su muerte ha sido devastadora para todos los que la conocimos. Estoy investigando algunos aspectos del caso que no terminan de cuadrar. Esperaba que pudieras hablarme de Tasha, no de la víctima del juicio, sino de la persona que conocías. El profesor Washington lo estudió detenidamente. ¿Sugieres que Liam Johnson no la mató? Sugiero que la historia completa podría ser más compleja de lo que se reveló en el juicio. Cualquier cosa que puedas contarme sobre la vida de Tasha, sus relaciones, cualquier cosa inusual en las semanas previas a su muerte, podría ser importante. La profesora guardó silencio un instante, luego se levantó y cerró la puerta de su despacho. Al regresar a su asiento, su expresión era preocupada. «Hay algo. Declaré en el juicio que Tasha era una buena estudiante, pero no me preguntaron sobre algunas preocupaciones que me había comentado». Daniel sacó su cuaderno. «¿Qué tipo de preocupaciones?» Unas 3 semanas antes de morir, Tasha vino a mi consulta durante mi horario de atención. Parecía ansiosa, no dejaba de mirar por encima del hombro. Me dijo que había descubierto algo preocupante, algo relacionado con su puesto de trabajo y estudio. ¿Cuál era su puesto de trabajo y estudio? Trabajaba a tiempo parcial en un programa de extensión comunitaria dirigido por una organización local sin fines de lucro, la Iniciativa de Desarrollo Urbano de Detroit. Se dedican a programas extraescolares, organización comunitaria y ese tipo de cosas. Tasha ayudaba con el trabajo administrativo y daba clases particulares. ¿Qué había descubierto? La profesora Washington vaciló. No me dio detalles. Dijo que había encontrado discrepancias financieras en los registros de la organización, documentos que no coincidían. Le preocupaba denunciarlo porque la organización goza de gran prestigio y está dirigida por destacados líderes comunitarios. No quería causar problemas, pero también se sentía éticamente obligada a decir algo. El pulso de Daniel se aceleró. ¿Lo denunció? No lo sé. Le aconsejé que hablara con alguien de la oficina de ética de la universidad, o quizás con un abogado. Esa fue la última conversación importante que tuvimos. Una semana después, estaba muerta. ¿Mencionaste esto a la policía o a la fiscalía? Lo intenté. Llamé al detective asignado al caso, el detective Marcus Reeves, y le conté sobre nuestra conversación. Me agradeció y dijo que lo investigaría, pero nunca me llamaron a declarar al respecto. Cuando volví a ponerme en contacto, me dijeron que no era relevante para el caso. Daniel escribió rápidamente, con la mente a 1000 por hora. ¿Recuerdas algún otro detalle? ¿Nombres de personas de la organización? ¿Documentos específicos que mencionó Tasha? No, lo siento. Ella tenía cuidado de no hacer acusaciones sin pruebas. Era ese tipo de persona, meticulosa, ética. Los ojos del profesor Washington se llenaron de lágrimas. Si su muerte está relacionada con lo que descubrió, y ese hombre está en prisión por algo que no hizo, eso es lo que estoy intentando averiguar, dijo Daniel, poniéndose de pie y entregándole su tarjeta. Si recuerda algo más, por favor llámeme, de día o de noche. La Iniciativa de Desarrollo Urbano de Detroit ocupó un edificio histórico renovado en la zona de New Center, cerca del edificio Fisher. La estructura había sido un banco en la década de 1920, y a pesar de las renovaciones, conservaba gran parte de su esplendor original: suelos de mármol, techos altos con molduras ornamentadas y grandes ventanales arqueados que dejaban entrar la tenue luz de la tarde. Una placa de bronce cerca de la entrada proclamaba la importancia histórica del edificio y enumeraba a los principales donantes de la iniciativa. Daniel estaba al otro lado de la calle, observando el edificio a través del cristal salpicado de gotas de lluvia de un café libanés. Había pasado las últimas 2 horas investigando la organización, y lo que había descubierto era impresionante a primera vista. Fundada hacía 12 años por el activista comunitario Robert Chen y la abogada de derechos civiles Diane Foster, la iniciativa había pasado de ser una pequeña operación de voluntarios a una organización sin ánimo de lucro multimillonaria, con programas en todo el área metropolitana de Detroit. Su labor era innegablemente buena,
tutorías extraescolares para jóvenes en riesgo de exclusión social, programas de formación laboral, organización comunitaria en torno al derecho a la vivienda y la reforma policial. Habían recibido una excelente cobertura en los medios locales y subvenciones de importantes fundaciones. Robert Chen incluso apareció en la revista Time el año pasado como uno de los nuevos líderes de los derechos civiles de Estados Unidos, pero a medida que Daniel profundizaba en el tema, surgieron algunas preguntas. Las declaraciones de impuestos más recientes de la iniciativa mostraban ingresos anuales de $8 millones, pero el desglose de gastos era impreciso. Grandes cantidades se categorizaban como servicios del programa y extensión comunitaria sin una descripción detallada. Para una organización que se enorgullecía de su transparencia, la opacidad financiera era notable. Daniel terminó su café y cruzó la calle, empujando las pesadas puertas de cristal de la iniciativa. El vestíbulo era un hervidero de actividad, voluntarios preparando un programa vespertino, empleados yendo y viniendo apresuradamente de una oficina a otra, y un grupo de adolescentes riendo juntos cerca de un tablón de anuncios repleto de cartas de admisión universitaria. Una joven recepcionista con el pelo rosa brillante y varios piercings levantó la vista de su escritorio. ¿Puedo ayudarle? Eso espero. Me llamo Daniel Harper. Soy periodista y estoy escribiendo un artículo sobre organizaciones comunitarias en Detroit. Me gustaría hablar con alguien sobre el trabajo de la iniciativa. La expresión amable de la recepcionista se enfrió ligeramente al oír la palabra periodista. ¿Tiene cita? No, pero estaba por la zona y pensé en probar suerte. ¿Están disponibles el señor Chen o la señora Foster? Están en reuniones. Déjame ver si Marcus King, nuestro director de comunicaciones, tiene un momento. Cogió el teléfono y habló en voz baja. Luego asintió a Daniel. Baja enseguida. Marcus King apareció en 2 minutos. Un hombre negro, alto y atlético, de unos 35 años, vestido con vaqueros de marca y una impecable camisa blanca de botones. Su sonrisa era ensayada y no llegaba a sus ojos. Señor Harper, bienvenido a la iniciativa. Soy Marcus King. ¿Hablamos en mi despacho? Daniel lo siguió por una escalera de caracol hasta el 2º piso, pasando junto a paredes decoradas con fotografías del trabajo de la iniciativa. Niños leyendo libros, sesiones de capacitación laboral, mítines comunitarios. La oficina de Marcus era moderna y elegante, con un escritorio de cristal y muebles minimalistas que contrastaban con la arquitectura clásica del edificio. Entonces, un artículo sobre organizaciones comunitarias, dijo Marcus, acomodándose en su silla. ¿Cuál es el enfoque? Hemos tenido bastante cobertura mediática últimamente, como seguramente sabrás. Me interesan las operaciones entre bastidores, dijo Daniel, sacando su cuaderno. El reto de dirigir una gran organización sin ánimo de lucro, gestionar el crecimiento, mantener el enfoque en la misión, ese tipo de cosas. Siempre nos complace hablar de nuestro trabajo. Marcus se lanzó a lo que claramente era un discurso bien ensayado sobre los programas de la iniciativa, mencionando estadísticas sobre los estudiantes atendidos, los empleos creados y las comunidades fortalecidas. Era elocuente, persuasivo y completamente hermético. Daniel lo dejó hablar tomando notas y asintiendo en los momentos oportunos. Luego, cuando Marcus hizo una pausa para respirar, dijo con naturalidad: «Entiendo que Tasha Harris trabajaba aquí antes de morir. Eso debió de ser devastador para la organización». La expresión de Marcus cambió casi imperceptiblemente. Un breve fruncimiento de ceño. Una pausa fugaz antes de responder. Sí, la muerte de Tasha fue una terrible tragedia. Era una joven brillante con un verdadero compromiso con nuestra misión. ¿Qué tipo de trabajo hacía aquí? Apoyo administrativo principalmente. Archivo, introducción de datos, ayuda con la planificación de eventos. Y daba clases particulares de inglés y lectura a algunos de nuestros alumnos. Marcus miró su reloj. Me temo que tengo otra reunión en 10 minutos. ¿Tenía acceso a los registros financieros?, preguntó Daniel manteniendo un tono neutral. La temperatura en la habitación bajó. La sonrisa profesional de Marcus desapareció. ¿Por qué pregunta por los registros financieros, señor Harper? Solo intento comprender el alcance de sus responsabilidades. Para una estudiante con beca de trabajo, el acceso a documentos confidenciales sería algo notable. Las responsabilidades de Tasha estaban claramente definidas y limitadas.
No tenía ninguna participación en la gestión financiera. Marcus se levantó bruscamente. Señor Harper, creo que esta entrevista ha terminado. Si desea escribir sobre nuestros programas, con gusto organizaremos una visita guiada. Pero si está aquí para remover recuerdos dolorosos sobre Tasha o hacer insinuaciones infundadas sobre nuestra organización, me veo en la obligación de pedirle que se retire. Daniel permaneció sentado. No estoy haciendo insinuaciones. Solo estoy recopilando información. La muerte de Tasha y el juicio posterior suscitaron muchas preguntas en la comunidad, preguntas que se respondieron en el juicio. Liam Johnson asesinó a su esposa. Se hizo justicia. Explotar esa tragedia para obtener una historia sensacionalista es indigno de cualquier periodista ético. Marcus se dirigió a la puerta y la abrió con un gesto tajante. Esta conversación ha terminado. Daniel se levantó lentamente, recogiendo sus cosas. Al pasar junto a Marcus, le dijo en voz baja, «Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te pones tan a la defensiva con preguntas sencillas?» «Porque estoy harto de que los buitres hurguen en los asuntos ajenos», replicó Marcus. «Tasha merece descansar en paz, y su familia merece privacidad. Que tenga un buen día, señor Harper». Daniel bajó las escaleras, consciente de que Marcus lo observaba desde la barandilla del segundo piso. Al cruzar el vestíbulo, vio un tablón de anuncios con fotos del personal. Se detuvo, fingiendo atarse el zapato, y rápidamente sacó fotos con el móvil. Entre los rostros sonrientes estaba Diane Foster, una mujer negra de unos 50 años, de mirada penetrante con rastas canosas y ojos inteligentes, y Robert Chen, un hombre chino estadounidense con canas en las sienes y una sonrisa afable que parecía sincera en la fotografía. Afuera, Daniel caminó media cuadra antes de llamar a Sarah Jennings. Ella contestó al tercer timbre, con tono irritado. «Dije que revisaría los archivos este fin de semana, Dani. Apenas es jueves. Lo sé, pero necesito otro favor. ¿Podrías conseguir los registros financieros de una organización sin fines de lucro llamada Detroit Urban Development Initiative? Declaraciones de impuestos, auditorías, cualquier documento público». «¿Por qué?» Daniel explicó su conversación con el profesor Washington y la hostil recepción en la iniciativa. Sarah guardó silencio un momento. «¿Crees que Tasha descubrió un fraude financiero? Creo que descubrió algo que puso nerviosa a alguien. Tan nerviosa que, cuando pregunté al respecto, la directora de comunicaciones me echó. Eso podría ser simplemente una forma de proteger a un empleado asesinado, o molestia hacia un periodista que busca escándalos. O podría tratarse de culpabilidad. ¿Revisarás los registros?» Sarah suspiró. «De acuerdo. Pero Dani, organizaciones sin fines de lucro como esa tienen juntas directivas poderosas y donantes influyentes. Si estás insinuando que están involucrados en la muerte de Tasha, todavía no estoy insinuando nada. Solo sigo las pistas». Daniel se detuvo en una esquina, esperando a que pasara un autobús. «¿Tuviste oportunidad de revisar alguno de los archivos forenses?» «Preliminarmente, y Dani, puede que tengas razón. El análisis de las manchas de sangre no coincide del todo con la cronología de la fiscalía. Necesito más tiempo para estar seguro, pero hay inconsistencias». Daniel apretó con más fuerza el teléfono. «¿Qué tipo de inconsistencias?» «Del tipo que sugiere que la escena del crimen fue manipulada, o que se pasaron por alto detalles clave durante la investigación. Sabré más después de revisar todo en detalle. Pero tengan cuidado. Si este caso fue manipulado, alguien con recursos importantes estuvo involucrado. Eso significa que pueden hacerles la vida imposible». Tras colgar el teléfono, Daniel se quedó de pie en la acera con la chaqueta empapada por la lluvia. Pensó en Liam Johnson, sentado en una celda de máxima seguridad, comenzando lo que se suponía que sería el resto de su vida tras las rejas. Si era inocente, cada día que pasaba era una injusticia más que se sumaba a la original. El teléfono de Daniel vibró de nuevo. Era otro número desconocido. Esta vez era una llamada, no un mensaje. Contestó con cautela. «Hola, señor Harper». La voz era masculina, mayor, con un ligero tono ronco que denotaba años de tabaquismo. «Necesitamos hablar». «¿Quién es?» «Alguien que sabe que has estado haciendo preguntas sobre el caso Johnson. Alguien que podría tener la información que necesitas, pero no por teléfono. En Roosevelt Park, cerca de la fuente. 1 hora. ¿Cómo sé que esto no es una trampa?» Una risa seca. «No lo haces.
Pero si quisiera hacerte daño, señor Harper, no necesitaría atraerlo a un parque. 1 hora. Venga solo. La llamada se cortó. Daniel se quedó mirando su teléfono. Su instinto le gritaba que aquello era peligroso, posiblemente una trampa. Pero si alguien realmente tenía información sobre la muerte de Tasha, no podía ignorarla. Abrió un mapa en su teléfono y empezó a caminar hacia Roosevelt Park, enviándole su ubicación a Sarah con un mensaje. Me reúno con una fuente. Si no me presento antes de las 6 de la tarde, llamen a la policía. El Parque Roosevelt era un pequeño espacio verde urbano en Corktown, uno de los barrios más antiguos de Detroit. A pesar de la lluvia, había algunas personas dispersas por el lugar, un hombre sin hogar durmiendo bajo un refugio, una mujer paseando a su perro, adolescentes fumando bajo una glorieta. Daniel encontró la fuente en el centro del parque y esperó, observando el lugar con la mirada. 15 minutos después, un hombre se acercó por la entrada oeste. Tendría unos 60 años. Era blanco, con el pelo canoso y ralo, y un rostro curtido que denotaba una vida dura. Vestía una chaqueta descolorida de los Tigers y vaqueros, con las manos metidas en los bolsillos. Se sentó en el borde de la fuente, a unos metros de Daniel, sin mirarlo directamente. «Eres Harper», afirmó el hombre en lugar de preguntar. «¿Y tú eres?» «Frank Kowalski. Fui policía durante 30 años. Me jubilé hace 5, pero sigo al tanto de lo que pasa». Frank finalmente miró a Daniel. Sus ojos azul pálido, penetrantes a pesar de su edad, le decían: «Estás creando problemas con el caso Johnson». «¿Cómo sabes lo que estoy haciendo?» «Porque la gente está hablando. Gente del departamento, gente relacionada con la fiscalía. Los has puesto nerviosos». Frank sacó un paquete de cigarrillos y encendió uno con manos temblorosas. «Te están vigilando. ¿Quiénes son ellos?» «Gente con poder. Gente que necesitaba que Liam Johnson fuera condenado rápida y silenciosamente, sin preguntas». Frank dio una larga calada. Era amigo de Marcus Reeves, el detective que investigó el asesinato de Tasha. Buen policía, hombre honesto. Comimos juntos un mes después de la condena de Johnson. Marcus bebía mucho, algo inusual en él. Me dijo que algo no cuadraba en el caso. El corazón de Daniel se aceleró. ¿Qué dijo? Dijo que las pruebas encajaban a la perfección. La cronología, las pruebas físicas, todo. Cuando intentó investigar algunas inconsistencias, la coartada laboral, algunas declaraciones de testigos que no coincidían del todo, le dijeron que se centrara en lo que tenían, que construyera el caso, consiguiera la condena y pasara página. Su teniente dejó claro que este caso debía tratar sobre violencia doméstica y racismo, y punto. Sin complicaciones. Dijo: ¿qué inconsistencias? Frank sacudió la ceniza de su cigarrillo. Los vecinos que oyeron la discusión cambiaron sus declaraciones entre la entrevista inicial y su testimonio en el juicio. Al principio, dijeron que oyeron a un hombre y una mujer discutiendo, pero no pudieron entender las palabras. Para el juicio, de repente recordaron haber oído insultos racistas y amenazas. Marcus pensó que los habían aleccionado. ¿Por quién? Eso no lo sé. Pero Marcus ahogaba su conciencia en bourbon y no paraba de decir que había vendido su alma. 2 semanas después de nuestro almuerzo, murió, supuestamente de un ataque al corazón. Tenía 46 años y no tenía antecedentes de problemas cardíacos. Daniel sentía frío a pesar de la humedad. ¿Crees que lo mataron? Creo que las muertes convenientes rara vez son una coincidencia. Frank se puso de pie, dejando caer el cigarrillo y aplastándolo con el pie. Te cuento esto porque Marcus era mi amigo y merece que alguien sepa la verdad. Pero también te advierto, esta gente es peligrosa. Ya han destruido la vida de un inocente y posiblemente hayan matado a un detective. No dudarán en eliminar a un periodista. ¿Por qué incriminarían a Liam Johnson? ¿Cuál es el motivo? Frank se giró para marcharse, pero se detuvo. Esa es la pregunta correcta, Harper. Sigue el rastro del dinero. Sigue el rastro del poder. Averigua quién se benefició de la muerte de Tasha Harris y de la condena de Johnson. Pero por el amor de Dios, ten cuidado. Daniel pasó la mañana del viernes en la sección de referencia de la Biblioteca Pública de Detroit, rodeado de archivos de periódicos, bases de datos financieras y su creciente pila de notas. La biblioteca estaba silenciosa, salvo por el ocasional crujido de las páginas y el zumbido de los viejos conductos de calefacción que luchaban contra el frío de noviembre.
Afuera, el cielo tenía el color del cemento mojado, presagiando más lluvia. Llevaba desde las 7 de la mañana cotejando toda la información posible sobre la Iniciativa de Desarrollo Urbano de Detroit, sus miembros de la junta directiva, sus principales donantes y su historial financiero. Sara le había enviado por correo electrónico las declaraciones de impuestos de la organización sin fines de lucro de los últimos 5 años, y Daniel las extendió sobre la mesa, buscando patrones. Las cifras contaban una historia interesante. Hace 3 años, los ingresos de la iniciativa habían aumentado drásticamente, pasando de 2 millones a 8 millones de dólares anuales. Este incremento provino principalmente de una sola fuente, la Fundación Meridian, una organización privada que otorga subvenciones y tiene su sede en Bloomfield Hills, uno de los suburbios más ricos de Detroit. Daniel consultó la página web de la Fundación Meridian. Su declaración de misión era genérica: apoyar la renovación urbana y el desarrollo comunitario, pero su junta directiva era impresionante. Directores ejecutivos, políticos, gente de familias adineradas, y ocupando un lugar destacado en la junta, estaba el juez Howard Mitchell, el mismo juez que había condenado a Liam Johnson a cadena perpetua. Daniel se recostó, con la mente a 1000 por hora. Podría ser una coincidencia. Era frecuente que personas adineradas e influyentes formaran parte de varias juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro. Pero la conexión entre el juez que condenó a Liam y un importante financiador de la organización donde trabajaba Tasha parecía significativa, sobre todo teniendo en cuenta lo que Frank Kowalski le había contado acerca de que el caso estaba siendo manipulado para llegar a una conclusión predeterminada. Investigó a fondo las donaciones de la Fundación Meridian. La mayoría se destinaron a causas legítimas, organizaciones artísticas, investigación médica e iniciativas educativas. Pero entre los informes financieros se encontraba algo curioso: unos cuantiosos honorarios administrativos pagados a una consultora llamada Apex Strategies Group. En los últimos 3 años, Meridian había pagado a Apex casi $3 millones por desarrollo organizacional y planificación estratégica. Daniel buscó información sobre Apex Strategies Group. La empresa tenía una presencia mínima en Internet, una página web sencilla con descripciones vagas de sus servicios y sin lista de clientes. La dirección que figuraba era la de un parque empresarial en Southfield. El presidente era Michael Dorsey, un nombre que Daniel no reconocía. Sacó su teléfono y llamó a un contacto en el Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios de Michigan. Hola Rita, soy Daniel Harper. Necesito información sobre una empresa, Apex Strategies Group, registrada en Michigan. Rita Green, una archivista a la que había cultivado como fuente durante varios años, suspiró dramáticamente. Ustedes, los periodistas, nunca duermen, ¿verdad? Esperen un momento. Daniel oyó teclear, luego una pausa. Bien, Apex Strategies Group, LLC, registrada hace 3 años. El propietario principal es Michael Dorsey. El agente registrado es, más tecleo, Bufete de Abogados Bronson y Wade. Es un bufete importante, Dani. Derecho corporativo, contactos políticos. ¿En qué andas metido? Todavía no estoy seguro. ¿Puedes enviarme la información pública sobre Apex? Ya lo estoy enviando por correo electrónico. Pero Dani, ten cuidado. Bronson y Wade representan a gente muy importante. Si investigas a uno de sus clientes, te estás metiendo en un buen lío. Tras colgar, Daniel abrió el correo electrónico de Rita. Los documentos incluían actas de constitución de la empresa, informes anuales y licencias comerciales. Nada sospechoso a primera vista, pero un detalle le llamó la atención. La firma de Michael Dorsey en las actas de constitución coincidía con la firma de varios documentos relacionados con las adquisiciones inmobiliarias de la Iniciativa de Desarrollo Urbano de Detroit. Daniel abrió un mapa de Detroit y comenzó a marcar las propiedades que la iniciativa poseía o administraba: centros comunitarios, sedes de programas extraescolares y oficinas administrativas. Estaban dispersas por toda la ciudad, pero varias se concentraban en barrios que actualmente experimentaban un proceso de gentrificación. Tan solo la propiedad de Corktown, donde se ubicaba la sede de la iniciativa, probablemente valía varios millones de dólares, dado el reciente desarrollo de la zona. Sonó su teléfono. Era Sarah Jennings, con voz estresada.
Dani, tenemos que hablar. No por teléfono. ¿Puedes venir a mi apartamento? ¿Cuándo? Ahora. Por favor. Sara vivía en un loft renovado en Eastern Market, el histórico distrito agrícola de Detroit que se había puesto de moda entre los jóvenes profesionales. Daniel condujo rápidamente hasta allí, con la mente llena de posibilidades. Sara no pediría una reunión urgente a menos que hubiera encontrado algo importante. Abrió la puerta vestida con vaqueros y una sudadera de Wayne State, con el pelo recogido y sin maquillaje. Parecía agotada y asustada, lo cual era alarmante. Sara normalmente era imperturbable. Pasa, rápido. Su apartamento era moderno y pulcro, decorado con arte africano y libros de texto de ciencias forenses. Llevó a Daniel a la mesa del comedor, donde había archivos y fotografías esparcidos por toda la superficie. Pasé la noche revisando todo lo del caso Johnson. Dani, toda esta investigación estuvo comprometida desde el principio. Muéstrame. Sara sacó las fotografías de la escena del crimen señalando los patrones de las manchas de sangre. La fiscalía afirmó que Liam apuñaló a Tasha durante una discusión en la cocina, pero fíjense en la distribución de la sangre. Hay salpicaduras arteriales en la pared detrás de donde cayó, lo que coincide con una posición de pie, pero también hay sangre en las puertas de los armarios inferiores, lo que sugiere que ya estaba en el suelo cuando se produjo el sangrado. ¿Significado? Lo que significa que probablemente la apuñalaron mientras estaba de pie, y luego cayó, o la bajaron al suelo. El dibujo del armario sugiere que alguien estaba arrodillado a su lado mientras se desangraba. Si Liam fue el asesino en un ataque de ira, ¿por qué se arrodillaría a su lado? A menos que estuviera intentando ayudarla, dijo Daniel en voz baja. Como él afirmaba, Sara asintió. Pero aquí es donde la cosa se complica. El arma homicida era un cuchillo de cocina del bloque de cuchillos de la pareja. Tenía las huellas dactilares de Liam, que la fiscalía utilizó como prueba incriminatoria. Pero miren esto. Sacó una fotografía ampliada del mango del cuchillo. Estas huellas son nítidas y claras. Demasiado nítidas. No entiendo. Cuando alguien empuña un cuchillo para apuñalar a otra persona, especialmente en una lucha violenta, las huellas suelen ser borrosas, parciales y distorsionadas por el movimiento y la presión. Estas huellas parecen como si alguien hubiera colocado cuidadosamente los dedos en el mango mientras lo sujetaba firmemente. Esto concuerda más con la idea de que el cuchillo se colocó en la mano de alguien que estaba inconsciente o semiconsciente. Daniel sintió que se le aceleraba el pulso. Estás diciendo que la evidencia fue manipulada. Digo que es altamente sospechoso. Y hay más. Sara sacó el informe de la autopsia. Tasha tenía heridas defensivas en las manos y los antebrazos, compatibles con un intento de repeler un ataque. También tenía hematomas en la parte superior de los brazos, hematomas antiguos que estaban cicatrizando. El médico forense los registró, pero los atribuyó a un posible caso de violencia doméstica, lo que respaldaba la versión de la fiscalía. Pero he visto miles de patrones de moretones. Estos no coinciden con que alguien la haya agarrado de los brazos con rabia. La distribución y los puntos de presión sugieren inmovilización. Alguien la sujetó, posiblemente varias personas. Y mira esto. Sara señaló una anotación en el informe de la autopsia. Tasha tenía niveles elevados de alprazolam en su organismo. Es Xanax, un potente ansiolítico. ¿Se lo recetaron? No. La fiscalía lo mencionó brevemente, sugiriendo que podría haberse automedicado debido al estrés en su matrimonio. Pero piénsenlo, si alguien quisiera incapacitarla, dejarla aturdida e incapaz de luchar eficazmente, una dosis de Xanax lo lograría. Daniel se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro del apartamento, intentando atar cabos. Entonces, ¿sugieres que Tasha fue drogada, posiblemente inmovilizada, y luego asesinada por alguien que no era Liam? La escena fue manipulada para implicarlo, y la investigación se dirigió hacia una condena rápida. Sugiero que las pruebas físicas respaldan esa teoría tanto como la versión de la fiscalía. Quizás incluso más si se examinan con detenimiento, dijo Sara frotándose la cara con cansancio. Pero Dani, esto es aterrador. Si este caso fue manipulado deliberadamente, requirió la coordinación de varias personas. Los investigadores de la escena del crimen, la oficina del médico forense, tal vez el fiscal. Es una conspiración de un nivel que jamás había visto. No fue el médico forense, dijo Daniel lentamente.
La doctora Williams hizo bien su trabajo. Lo documentó todo. Alguien se aseguró de que los elementos sospechosos se justificaran o se ignoraran. Y Frank Kowalski me dijo que el detective principal, Marcus Reeves, tenía dudas. Convenientemente ahora está muerto. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. Dios mío, Danny, ¿en qué lío nos has metido? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué incriminar a Liam Johnson? ¿Por qué matar a Tasha Harris? Daniel sacó su teléfono y le mostró a Sarah las conexiones que había trazado. La Fundación Meridian, el juez Mitchell, Apex Strategies, las propiedades de la iniciativa. Tasha descubrió algo en la iniciativa. Irregularidades financieras, le dijo a su profesor. ¿Y si encontró pruebas de lavado de dinero o fraude? ¿Y si gente poderosa necesitaba silenciarla? ¿Pero por qué incriminar a su marido? ¿Por qué no hacerlo parecer un robo o un acto de violencia aleatorio? Daniel reflexionó sobre esto. Porque un caso de violencia doméstica, especialmente con connotaciones raciales, dominaría el relato. Los medios, el público, todos se centrarían en Liam como un asesino racista. Nadie se fijaría en el trabajo de Tasha ni en lo que pudiera haber descubierto. Es una desinformación a gran escala. Sarah reunió los archivos. Tenemos que llevar esto a alguien con autoridad. El FBI, el fiscal general del estado, alguien ajeno al sistema local que pueda investigar adecuadamente. Todavía no. Tenemos sospechas e inconsistencias, pero ninguna prueba concreta. Necesitamos averiguar qué descubrió Tasha, los documentos o pruebas reales que tenía. Sin eso, no somos más que teóricos de la conspiración. Entonces, ¿por dónde empezamos? Daniel abrió el mapa de las propiedades de Initiative en su teléfono. Tasha trabajaba en su sede, pero tienen un almacén registrado entre sus propiedades. Un almacén en el suroeste de Detroit, cerca de la antigua estación de tren. Si estuvieran ocultando documentos financieros, ahí es donde buscaría. Estás hablando de allanamiento de morada. Hablo de descubrir la verdad, dijo Daniel mirándola a los ojos. Entiendo si no quieres involucrarte en esto. Ya has corrido grandes riesgos. Pero Liam Johnson tiene 21 años, Sarah. Va a pasar el resto de su vida en prisión por algo que no hizo, a menos que demostremos lo contrario. Sarah permaneció en silencio un largo rato, mirando las fotografías de la escena del crimen extendidas sobre la mesa. Finalmente, asintió. De acuerdo, pero haremos esto con inteligencia. Documentaremos todo, no correremos riesgos innecesarios y, ante la primera señal de peligro real, acudiremos a las autoridades con lo que tengamos. ¿Trato hecho? Trato. Esa noche, Daniel condujo hasta el Centro Correccional Estatal de Jackson, una prisión de máxima seguridad a 2 horas al oeste de Detroit. A principios de semana, había solicitado una visita para ver a Liam Johnson, alegando que estaba escribiendo un reportaje sobre jóvenes delincuentes en el sistema penitenciario de Michigan. La solicitud había sido aprobada. Para su sorpresa, la prisión era un extenso complejo de hormigón y alambre de espino, rodeado de tierras de cultivo llanas. El trámite para los visitantes duró casi 1 hora. Controles de antecedentes, detectores de metales, normas y reglamentos explicados por guardias aburridos. Finalmente condujeron a Daniel a una sala de visitas dividida por gruesas mamparas de cristal, con teléfonos para comunicarse. Liam Johnson entró vestido con un mono naranja, con las manos esposadas al frente. En los 2 meses transcurridos desde su sentencia, había perdido peso. Tenía el rostro demacrado y la mirada perdida. Al ver a Daniel, la confusión se reflejó en su rostro. Cogieron los teléfonos al mismo tiempo. ¿Quiénes son?, preguntó Liam con voz ronca y desconfiada. Mi nombre es Daniel Harper. Soy periodista de investigación. He estado investigando su caso y no creo que usted haya matado a su esposa. La expresión de Liam no cambió, como si hubiera escuchado falsas esperanzas demasiadas veces como para creer en ellas. Todos piensan que lo hice. El jurado, el juez, el mundo entero. ¿Por qué iba a ser diferente? Porque las pruebas no cuadran. La cronología, las pruebas forenses, la investigación. Todo se inclinó hacia una sola conclusión sin examinar alternativas. Creo que te tendieron una trampa, Liam. Creo que alguien mató a Tasha y se aseguró de que tú cargaras con la culpa. A Liam se le llenaron los ojos de lágrimas. La amaba. Sé que nadie lo cree, pero la amaba. Era todo para mí. Cuando la encontré sangrando en la cocina, intenté salvarla.
La abracé, llamé al 911, le rogué que se quedara conmigo, y entonces llegó la policía y me miraron como si fuera un monstruo. No me escucharon. Nadie me escuchó. Ahora te escucho. Cuéntame sobre las últimas semanas antes de que Tasha muriera. ¿Ocurrió algo inusual? ¿Estaba preocupada por algo? Liam se secó las lágrimas con las manos esposadas. Estaba estresada. Había estado trabajando horas extras en esa organización sin ánimo de lucro, la Iniciativa. Dijo que se acercaba a una auditoría importante y que necesitaban ayuda para organizar los archivos. Pero entonces, una semana antes de morir, llegó a casa asustada, muy asustada. Le pregunté qué le pasaba, pero dijo que aún no podía hablar de ello, que primero tenía que estar segura de algo. Mencionó haber encontrado algo en concreto, documentos, dinero, algo. No directamente, pero esa noche estuvo horas con su portátil, mirando algo. No paraba de tomar notas y de cotejar información. Cuando le pregunté si podía ayudarla, me dijo que era mejor que no lo supiera, que podría ser peligroso. Me dijo que si le pasaba algo, buscara en su caja de seguridad de la Cooperativa de Crédito de Michigan. El pulso de Daniel se aceleró. ¿Le contaste esto a la policía? Lo intenté. Les hablé de la caja de seguridad la noche que me arrestaron, pero dijeron que me inventaba historias, que intentaba crear dudas razonables. Mi abogado intentó acceder a la caja, pero la fiscalía lo impidió, diciendo que no era relevante. Y luego, no sé qué pasó con ella. ¿La llave? ¿Dónde la guardaba Tasha? En su llavero, una pequeña llave plateada. Pero cuando me entregaron sus pertenencias después de todo, la llave no estaba. Alguien la tomó. Daniel escribió rápidamente, con la mente a 1000 por hora. Liam, necesito que resistas. Voy a averiguar qué descubrió Tasha, y voy a demostrar tu inocencia. Pero puede que lleve tiempo y va a ser peligroso. ¿Entiendes? Por primera vez, la esperanza brilló en los ojos de Liam. ¿De verdad crees que puedes probarlo? Voy a intentarlo con todas mis fuerzas. Mientras tanto, ten cuidado aquí dentro. Si alguien te ha tendido una trampa, puede que no quiera que hables con gente como yo. Mantente alerta. Mientras Daniel conducía de regreso a Detroit en la oscuridad, sonó su teléfono. De nuevo un número desconocido. Contestó con cautela. «Hola, señor Harper, esta es su última advertencia». La voz estaba distorsionada electrónicamente. Era imposible identificarla. «Deje de investigar el caso Johnson. Abandone el caso, márchese y estará bien. Si continúa se arrepentirá. Sabemos dónde vive. Sabemos dónde vive Sarah Jennings. Lo sabemos todo sobre usted. Esto no es un juego». La llamada se cortó. Daniel apretó con fuerza el volante, la ira superando al miedo. Quienquiera que estuviera detrás de esto acababa de cometer un grave error. Al amenazarlos a él y a Sarah, había confirmado todas sus sospechas. Había una conspiración, había algo que proteger, y tenían tanto miedo que se atrevían a amenazar. Llamó a Sarah inmediatamente. «Prepara una maleta. Esta noche nos registramos en un hotel con nombres falsos. Nos han amenazado directamente. No es seguro quedarnos en casa. Dani, tal vez deberíamos ir al FBI ahora». «Todavía no. Estamos cerca, Sarah. Encontraremos lo que encontró Tasha. Obtendremos pruebas concretas y luego se lo presentaremos al FBI con un caso que no podrán ignorar. Pero primero, necesitamos sobrevivir el tiempo suficiente para encontrarlas». El sábado por la mañana amaneció con una lluvia helada que convirtió las calles de Detroit en espejos de un cielo gris. Daniel y Sarah habían pasado la noche en habitaciones separadas en un motel barato cerca del aeropuerto, pagando en efectivo y usando nombres sacados de fichas de biblioteca que Daniel guardaba precisamente para estas situaciones. Ninguno de los dos había dormido bien. Se encontraron en el lúgubre comedor del motel a las 7 de la mañana, ambos con aspecto demacrado. Sarah llevaba su equipo forense en una mochila, guantes, bolsas para pruebas, cámara y linterna. Daniel llevaba cizallas, una palanca y su cámara. Parecía que se estaban preparando para cometer un crimen, lo cual técnicamente era cierto. «Deberíamos hablar de qué pasa si nos pillan», dijo Sarah en voz baja, removiendo un café horrible. «Allanamiento de morada, entrada ilegal. Podríamos enfrentarnos a cargos. La alternativa es dejar que un inocente se pudra en la cárcel mientras los verdaderos asesinos de su esposa andan sueltos», respondió Daniel. «Puedo asumir las consecuencias legales. ¿Y tú?
Sara asintió lentamente. Sigo pensando en las pruebas forenses. Alguien con formación montó esa escena, Dani. Alguien que entendía de salpicaduras de sangre, patrones de transferencia, cómo manipular pruebas físicas. Eso sugiere que se trata de un delincuente muy sofisticado o de alguien con experiencia en las fuerzas del orden, o ambas cosas. Daniel mostró la imagen satelital del almacén de la iniciativa en su teléfono. La propiedad está en una zona industrial cerca de la antigua estación central de Michigan. Entonces, hay edificios abandonados en la mayoría de los alrededores. El almacén está catalogado como depósito de materiales del programa y documentos de archivo. Tiene una valla metálica y probablemente candados sencillos. Entramos. Encontramos lo que buscamos. Lo documentamos todo y salimos. 30 minutos como máximo. ¿Y si hay seguridad? ¿A las 7:30 de la mañana de un sábado en un polígono industrial abandonado? Improbable. Pero tendremos cuidado. Llegaron en el coche de Sara, un fiable Honda CR-V, menos llamativo que el destartalado Civic de Daniel. El distrito de almacenes estaba tan desolado como sugerían las imágenes satelitales. Manzanas y manzanas de fábricas vacías y edificios en ruinas, vestigios de la época dorada de la industria manufacturera de Detroit. La estación Michigan Central se alzaba a lo lejos, con sus ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis, un monumento a la decadencia urbana. El almacén de la iniciativa era una estructura baja y sin ventanas, rodeada por una valla metálica oxidada coronada con alambre de púas. Un letrero descolorido decía: Iniciativa de Desarrollo Urbano de Detroit. Almacén. Prohibido el paso. Sara aparcó a una manzana de distancia y se acercaron a pie, manteniéndose en las sombras. La puerta tenía un candado pesado. Daniel sacó sus cizallas y, tras comprobar que no hubiera cámaras ni alarmas, no vio ninguna, cortó la cadena. El metal se rompió con un sonido ensordecedor en la calle vacía. Se quedaron paralizados, escuchando, pero solo oyeron el repiqueteo de la lluvia helada. La puerta principal del almacén estaba asegurada con otro candado y un cerrojo. Daniel intentaba abrir el candado mientras Sara vigilaba. Tras 2 minutos de esfuerzo, el candado cedió. El cerrojo resultó más difícil, requiriendo la palanca y una fuerza considerable. Finalmente, con un chirrido metálico, la puerta se abrió. Dentro, el almacén era oscuro y húmedo, con olor a papel viejo y moho. Daniel encendió su linterna, iluminando las hileras de estanterías metálicas repletas de cajas de cartón, archivadores y muebles apilados. El espacio era más grande de lo que esperaba, probablemente de unos 10.000 pies cuadrados, con un techo alto atravesado por tuberías y conductos eléctricos a la vista. ¿Por dónde empezamos?, susurró Sara, aunque no había nadie para oírla. Daniel sacó las notas de su conversación con el profesor Washington. Tasha estaba organizando los archivos para una auditoría. Los registros financieros se mantendrían separados de los materiales del programa. Busca cualquier cosa marcada como contabilidad, finanzas o administración. Se separaron, avanzando por distintos pasillos. El haz de luz de la linterna de Daniel iluminó las etiquetas de las cajas. Programa Extraescolar 2019-2020. Materiales de organización comunitaria. Correspondencia con donantes. Aún no había información financiera. Llegó al fondo del almacén, donde una zona separada estaba delimitada por una valla metálica y otra puerta cerrada con llave. «Sara, por aquí», llamó en voz baja. Ella se unió a él, alumbrando con su linterna a través de la valla. Dentro del área compartimentada había archivadores, un pequeño escritorio con una computadora y cajas marcadas con años. Registros financieros 2020. Registros financieros 2021. Registros financieros 2022. La cerradura de la puerta era más sofisticada que las demás. Una cerradura de combinación en lugar de un candado con llave. Daniel la examinó y luego sacó su teléfono. «Voy a intentar algo». Las organizaciones sin ánimo de lucro suelen usar fechas importantes para las combinaciones. Déjame buscar cuándo se fundó la iniciativa. Diciembre de 2013, dijo Sara mientras buscaba la información. Prueba con 1213. Daniel giró el dial. Nada. Probó con varias combinaciones. 1-2, 1-3, 1-3, 1-2. Al cuarto intento, 1-2-0-1, el mes y el año de la fundación. La cerradura se abrió.
Dentro del área compartimentada trabajaron con rapidez. Sara sacó su cámara y comenzó a fotografiarlo todo sistemáticamente, mientras Daniel revisaba los archivadores. El primer cajón contenía declaraciones de impuestos y correspondencia del IRS, documentos de aspecto legítimo, que coincidían con lo que Sara ya había obtenido mediante solicitudes de acceso a la información pública. El segundo cajón era más interesante. Los archivos etiquetados como Apex Strategies Consulting contenían facturas por cientos de miles de dólares. Planificación estratégica, $125,000. Desarrollo organizacional, $200,000. Diseño de alcance comunitario, $150,000. Pero no había descripciones detalladas de los servicios prestados, ni partes de horas, ni entregables documentados. Sara, mira esto, dijo Daniel, sacando un archivo y extendiéndolo sobre el escritorio. La iniciativa está pagando a Apex Strategies sumas exorbitantes por servicios poco claros. Pero no hay ningún registro documental que demuestre lo que Apex hizo realmente. Sara fotografió cada página. Eso es un caso clásico de blanqueo de dinero. Se paga a una empresa fantasma por servicios ficticios. El dinero desaparece en cuentas privadas y la organización sin ánimo de lucro obtiene una deducción fiscal. Daniel abrió otro archivo, este etiquetado como Adquisiciones de Propiedades, confidencial. Dentro, había documentos relacionados con las compras inmobiliarias de la iniciativa durante los últimos 3 años. Pero algo no cuadraba. Las propiedades se habían comprado a precios inferiores a los del mercado, y posteriormente, se habían revaluado inmediatamente a valores mucho más altos para los registros contables de la iniciativa. Miren esto, dijo Daniel señalando una propiedad en Rosa Parks Boulevard. Se compró por $200,000 y 6 meses después se revalorizó en $850,000. Pero fíjense en el vendedor, RC Holdings, LLC. Y miren quién firmó el contrato de compraventa en nombre de RC Holdings. Sara se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. Robert Chen vendió una propiedad a su propia organización sin fines de lucro a un precio bajo, y luego infló su valor en los libros contables. Eso es un fraude. Y la cosa mejora. Fíjense quién aprobó las tasaciones infladas, dijo Daniel sacando otro documento. El tasador era el Comité de Inversiones de la Fundación Meridian, del que formaba parte el juez Howard Mitchell. Pasaron otros 20 minutos documentando todo: facturas, registros de propiedad, extractos bancarios que mostraban transferencias electrónicas a cuentas en las Islas Caimán, correspondencia entre Robert Chen y alguien llamado MD, que debía ser Michael Dorsey de Apex Strategies. Era una red de fraude que involucraba millones de dólares, lo suficientemente sofisticada como para engañar a una inspección superficial, pero que se desmoronaba al ser examinada con detenimiento. Esto es lo que encontró Tasha, dijo Sara en voz baja, mientras fotografiaba una cadena de correos electrónicos particularmente comprometedora. Estaba organizando estos archivos y vio el patrón. Estudió educación, pero fue lo suficientemente inteligente como para reconocer el fraude. Y murió por ello, añadió Daniel con tono sombrío. La pregunta es, ¿la mató Robert Chen él mismo o contó con ayuda? Un sonido proveniente de la entrada del almacén los hizo paralizar a ambos. El chirrido de la puerta que habían forzado, seguido de pasos. Varias personas moviéndose rápidamente. Daniel apagó su linterna y Sara hizo lo mismo, sumiéndolos en la oscuridad. «Están aquí», resonó la voz de un hombre en el almacén. «Vi la cadena cortada. Desplántense y encuéntrenlos». Daniel agarró a Sara del brazo y la llevó hacia la pared del fondo, donde brillaban tenuemente las señales de salida de emergencia. Se movieron en silencio entre las estanterías, oyendo los pasos que se acercaban y los haces de luz de las linternas que recorrían la oscuridad. «Revisen la zona restringida», ordenó otra voz. Daniel la reconoció. Era Marcus King, el director de comunicaciones de la iniciativa, quien lo había expulsado hacía 2 días. Si encontraron los registros financieros, estamos perdidos. El señor Chen quiere que esto se mantenga bajo control. Llegaron a la salida de emergencia, una puerta metálica con barra antipánico. Daniel la probó despacio. No tenía alarma, pero al abrirla, haría ruido. Les quedaban unos 30 segundos antes de que los hombres llegaran al fondo del almacén. «A la de 3», le susurró Daniel a Sara.
Corremos hacia el coche y no paramos. ¿Tienes las pruebas? Sara palmeó su mochila. Todo está en la tarjeta de memoria. Vámonos. Daniel contó en silencio y luego cerró de golpe la puerta. La puerta se abrió de golpe con un estrépito metálico y salieron al frío aire de la mañana. Detrás de ellos estallaron gritos, seguidos del ruido de pasos apresurados. Corrieron por el callejón junto al almacén. La mochila de Sara rebotaba y a Daniel le ardían los pulmones. Detrás de ellos, 3 hombres salieron por la salida de emergencia. Marcus King y otros 2 que Daniel no reconoció, todos atléticos y que se movían con rapidez. El coche de Sara estaba a una manzana. Corrieron hacia él, zigzagueando entre vehículos abandonados y montones de escombros industriales. Daniel echó una mirada atrás. Los hombres se acercaban, lo suficiente como para ver la expresión furiosa de Marcus. Llegaron al coche y Sara buscó a tientas las llaves. Detrás de ellos, uno de los perseguidores estaba a solo 6 metros. Daniel agarró un trozo de varilla de hierro del suelo y se giró para encararlo, blandiendo la varilla. Atrás, el hombre redujo la velocidad, con cautela. Sara arrancó el coche. «Dani, sube». Daniel saltó al asiento del copiloto y Sara pisó a fondo el acelerador. El coche derrapó sobre el pavimento mojado. Luego recuperó tracción y salió disparado. Por la ventanilla trasera, Daniel vio a Marcus King de pie en medio de la calle, con el teléfono pegado a la oreja, observándolos escapar. «¿Vieron tu matrícula?», dijo Daniel respirando con dificultad. «Ahora saben quién eres». «Entonces vamos al FBI ahora mismo», respondió Sara con las manos temblando sobre el volante. «Tenemos pruebas suficientes. Fotos de fraude financiero, esquemas inmobiliarios, de todo. Que ellos se encarguen de ahora en adelante». «De acuerdo. Pero primero necesitamos poner las pruebas a salvo. Varias copias en varios lugares. Si son capaces de matar, también lo serán de destruir las pruebas». Fueron en coche a una tienda de FedEx en Ann Arbor, a 30 millas de Detroit, e hicieron 3 copias de la tarjeta de memoria de Sara. Una la enviaron por correo al abogado de Daniel, con instrucciones de abrirla si algo les sucedía. Otra se la enviaron a ellos mismos a la dirección de la hermana de Sara en Chicago. La tercera la guardaron. Al mediodía, llegaron a la oficina del FBI en Detroit, un edificio moderno en la zona de New Center. La recepcionista se mostró escéptica cuando Daniel mencionó que tenían pruebas de una conspiración para cometer asesinato y fraude financiero que involucraba a una importante organización sin fines de lucro, pero tras 15 minutos de insistencia, los acompañaron a una sala de conferencias. La agente especial Lisa Rodríguez llegó 10 minutos después, una mujer de mirada penetrante, de unos 40 años, con el pelo oscuro recogido en un moño apretado. Escuchó mientras Daniel y Sara le contaban todo. Las inconsistencias en la condena de Liam Johnson, las pruebas forenses que no coincidían con la cronología de la fiscalía, el fraude financiero en la iniciativa, las amenazas que habían recibido y el allanamiento del almacén. La agente Rodríguez tomó notas con expresión neutra. Al terminar, examinó las fotografías impresas por Sara, examinándolas lenta y cuidadosamente. Finalmente, alzó la vista. «Esto es grave. Si tan solo la mitad de lo que dices es cierto, estaríamos hablando de conspiración para cometer asesinato, obstrucción a la justicia, blanqueo de dinero y fraude. Pero debo ser claro, tú irrumpiste en ese almacén. Cualquier prueba que hayas obtenido podría ser inadmisible en el tribunal. Lo entendemos», dijo Daniel. «Pero pueden usar lo que encontramos para obtener órdenes judiciales, para iniciar su propia investigación. Las pruebas están ahí. Solo tienen que buscarlas». El agente Rodríguez asintió lentamente. «Debo informar de esto a mi supervisor y a la Fiscalía Federal. Mientras tanto, tengan cuidado. Si esta gente ya ha matado una vez e incriminado a un inocente, no dudarán en protegerse. ¿Tienen algún lugar seguro donde alojarse?». «Ya encontraremos una solución», dijo Sara. «Resuélvanlo rápido. Y señor Harper, señora Jennings, no hagan nada más ilegal. Agradezco su labor de investigación, pero a partir de ahora, este es un caso federal. Déjenos encargarnos. ¿Entendido?». Ambos asintieron. Al salir del edificio del FBI, Daniel sintió alivio y ansiedad a la vez. Habían hecho todo lo posible. Ahora le correspondía al gobierno federal impartir justicia, pero eso podría tardar meses, tal vez años. Mientras tanto, Liam Johnson seguía en prisión.
¿En qué estás pensando?, preguntó Sara mientras caminaban hacia su coche. Creo que aún necesitamos encontrar la caja de seguridad de Tasha. Liam dijo que guardaba documentos allí, y que alguien se llevó la llave. Si encontramos lo que escondía, tendremos pruebas de primera mano, no solo fotografías de documentos que obtuvimos ilegalmente. Danny, el agente del FBI, literalmente nos acaba de decir que nos retiremos. Nos dijo que no hiciéramos nada más ilegal. Acceder a una caja de seguridad que pertenecía a la esposa de Liam, con su permiso como esposo, no es ilegal. Es solo que es complicado. Sara se detuvo y lo encaró. Nos vas a matar. Voy a conseguir justicia para Liam Johnson y Tasha Harris. Hay una diferencia. Daniel sacó su teléfono. Michigan Credit Union tiene sucursales por todo Detroit. Necesitamos averiguar cuál usó Tasha. Antes de que Sara pudiera responder, el teléfono de Daniel vibró con una llamada desconocida. Contestó con cautela. «Hola, señor Harper», dijo con voz pausada, refinada y gélida. «Soy Robert Chen. Creo que es hora de que hablemos, ¿no le parece? Cara a cara, sin más rodeos. Mañana a mediodía en el conservatorio de Belle Isle. Venga solo y le contaré todo lo que quiere saber sobre Tasha Harris. Si viene acompañado, jamás conocerá la verdad. Usted decide». La llamada se cortó. Daniel se quedó mirando su teléfono con la mente a 1000 por hora. «¿Quién era?», preguntó Sara. «Robert Chen. Quiere reunirse. Mañana, en Belle Isle». «Es una trampa, Danny. No puedes ir. Tengo que hacerlo. Dijo que me contará todo sobre Tasha. Si hay alguna posibilidad de que realmente hable, necesito escucharlo. Entonces se lo decimos al agente Rodríguez. Que el FBI se encargue». Daniel negó con la cabeza. «Chen desaparecerá en cuanto intervengan los agentes federales. Sabe que acudimos al FBI. Claro que lo sabe. Probablemente tenga contactos allí. Esta es su estrategia para controlar la narrativa, para ver qué sé y qué haré con esa información. Si acudo al FBI, se libra. Si voy solo, puede que consiga respuestas. O podrías morir. Es un riesgo que tengo que correr». Sara le agarró del brazo. «Danny, Tasha Harris ya está muerta. El detective Reeves ya está muerto. La vida de Liam Johnson ya está destrozada. ¿Cuántas personas más tienen que sufrir antes de que te des cuenta de que esta gente no se anda con juegos? Te matarán sin dudarlo». Daniel la miró a los ojos. «Entonces ayúdame a asegurarme de que no me hunda sin que se sepa la verdad. Si algo me sucede mañana, asegúrate de que el FBI lo sepa todo. Asegúrate de que se reabra el caso de Liam Johnson. Asegúrate de que la muerte de Tasha Harris no sea en vano. Prométemelo». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. «Lo prometo. Pero Danny, por favor, ten cuidado, por favor». El domingo por la mañana amaneció con un inusual sol de noviembre que se abrió paso entre las nubes que cubrían Detroit. Daniel despertó temprano en la habitación del motel, con el cuerpo tenso por la anticipación y el miedo. Había pasado casi toda la noche preparándose para su reunión con Robert Chen, anotando todo lo que sabía, enviando copias por correo electrónico a varias personas y configurando mensajes automáticos para que se enviaran si no se comunicaba a ciertas horas. Sara quería ubicarse cerca con binoculares y un teléfono listo para llamar a la policía, pero Daniel la convenció de quedarse en la oficina del FBI. La agente Rodríguez aceptó a regañadientes estar de guardia, aunque dejó claro que el FBI no podía autorizar oficialmente lo que Daniel estaba haciendo. Belle Isle era un parque insular de 397 hectáreas en el río Detroit, conectado al continente por el puente MacArthur. Antaño una joya del sistema de parques de Detroit, cayó en el abandono antes de ser revitalizado en los últimos años. El conservatorio Anna Scripps Whitcomb, un hermoso invernadero repleto de plantas exóticas, se ubicaba cerca del centro de la isla, un espacio público, pero lo suficientemente aislado para una conversación privada. Daniel llegó a las 11:30, aparcó cerca del invernadero y recorrió el perímetro. Había algunas familias dispersas por el parque, disfrutando del inesperado sol, pero el invernadero estaba tranquilo. Entró por la puerta principal, pagó la pequeña entrada y se adentró en el cálido y húmedo interior. El invernadero estaba dividido en varias salas, cada una representando un clima diferente: plantas del desierto con cactus imponentes, vegetación de selva tropical con orquídeas y helechos, un invernadero de palmeras con hojas que se elevaban hacia el techo de cristal.
El aire estaba impregnado de humedad y del dulce aroma de las plantas en flor. Daniel encontró a Robert Chen en la sala tropical, de pie frente a una exhibición de orquídeas raras. De cerca, Chen era aún más impresionante de lo que sugerían sus fotografías. Un hombre alto y elegante, de unos 50 años, vestido con ropa informal de marca y que irradiaba la seguridad de alguien acostumbrado al poder. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno, mientras examinaba una orquídea púrpura particularmente llamativa. «Señor Harper», dijo Chen sin volverse, «gracias por venir. No estaba seguro de que lo haría». «Casi no lo hago», dijo Daniel, manteniendo la distancia, muy consciente de que estaban solos en esa parte del invernadero. «Dijiste que me contarías la verdad sobre Tasha Harris». Chen finalmente se giró para mirarlo, con una expresión indescifrable. «La verdad es compleja, señor Harper, y a menudo decepcionante. Esperamos grandes conspiraciones, mentes maestras malvadas, pero la realidad suele ser más mundana». Señaló un banco cercano. «¿Nos sentamos?» Daniel permaneció de pie. «Me quedaré de pie, gracias, y estoy grabando esta conversación para que lo sepas». Sacó su teléfono, mostrando la aplicación de grabación en funcionamiento. Chen sonrió levemente. No esperaba menos. «Muy bien. ¿Qué quieres saber? ¿Mataste a Tasha Harris?» «No», respondió Chen de inmediato y con aparente sinceridad. «Yo no maté a esa joven, pero en cierto modo, soy responsable de su muerte. Mi negligencia, mi arrogancia, mi creencia de que podía controlar situaciones que escapaban a mi control. Todo eso contribuyó a lo sucedido». Daniel se sintió confundido. Esta no era la negación que esperaba. «Explícate». Chen se sentó en el banco, con las manos entrelazadas sobre el regazo. La iniciativa de desarrollo urbano de Detroit nació con intenciones genuinas. Mi socia, Diane Foster, y yo queríamos marcar una diferencia real en esta ciudad. Creamos programas que ayudaron a miles de personas, pero en algún punto del camino, la misión se complicó por las realidades financieras. Dirigir una gran organización sin fines de lucro requiere dinero, señor Harper. Enormes cantidades de dinero. Así que empezaste a cometer fraude. Empecé a hacer concesiones», corrigió Chen. «La Fundación Meridian ofreció una financiación sustancial, pero con condiciones. Querían que la iniciativa adquiriera propiedades en barrios específicos, barrios que pronto se urbanizarían y donde el valor de las propiedades se dispararía. Compraríamos barato, conservaríamos las propiedades a través de la iniciativa y luego las venderíamos caro una vez que la gentrificación aumentara su valor. Las ganancias se repartirían entre la iniciativa y ciertos inversores, incluido el juez Howard Mitchell». Chen arqueó ligeramente las cejas. «Ha hecho bien su trabajo». «Sí, el juez Mitchell fue una de las varias personas que se beneficiaron de estos acuerdos, al igual que los concejales, los representantes estatales y diversos líderes empresariales. Era una red, señor Harper, un sistema que permitía que el desarrollo avanzara sin problemas, a la vez que proporcionaba financiación para programas comunitarios». «¿Te refieres a blanquear dinero a través de una organización sin ánimo de lucro?» «Me refiero al desarrollo urbano pragmático», dijo Chen, endureciendo ligeramente su voz. «Los barrios en los que trabajamos estaban degradados, abandonados, agonizantes. Nuestro trabajo atrajo inversión, empleo y revitalización. Sí, algunos se beneficiaron más de lo debido. Sí, los acuerdos financieros fueron cuestionables, pero el resultado final fue positivo para la comunidad». Tasha Harris no lo creía. La compostura de Chen se quebró por primera vez, y el dolor se reflejó en su rostro. Tasha era brillante, idealista y absolutamente intransigente. Estaba organizando nuestros archivos para una auditoría, y detectó los patrones, los pagos a Apex Strategies, las transferencias de propiedades, las tasaciones infladas. Vino a preguntarme, y cometí el error de subestimarla. Intenté explicarle, ayudarla a comprender la situación en su conjunto, pero ella solo veía el fraude. «Así que la mataste». «No». Chen se puso de pie de golpe. «Intenté convencerla, integrarla. Le ofrecí dinero, un puesto fijo, cualquier cosa para comprar su silencio, pero se negó. Dijo que iba a ir a las autoridades, que ya había hecho copias de los documentos y los había escondido. Me dio una semana para que me presentara voluntariamente, o lo haría ella misma.
La mente de Daniel daba vueltas. ¿Qué pasó? Chen se acercó a la ventana y contempló el horizonte de Detroit que se divisaba a lo lejos. Entré en pánico. Llamé a Michael Dorsey, quien se encarga de nuestros casos más delicados. Le hablé de Tasha, de la amenaza que representaba. Le pedí que hablara con ella, que la convenciera de reconsiderar su decisión. Eso es todo lo que le pedí, señor Harper. Lo juro por todo lo que considero sagrado. Le pedí que hablara con ella, no que le hiciera daño. Pero él la mató de todos modos. Michael veía la situación de otra manera. Comprendía que a Tasha no se la podía comprar ni intimidar. Y entendía las consecuencias si se descubrían nuestros acuerdos financieros. El juez Mitchell sería destituido. Los funcionarios municipales se enfrentarían a cargos de corrupción. Toda la red que había facilitado miles de millones en proyectos de desarrollo se derrumbaría. Así que tomó una decisión. Él la asesinó e incriminó a su marido. Chen asintió lentamente, con los hombros caídos. Michael era exmilitar de inteligencia y luego trabajaba en seguridad privada. Sabía cómo montar un montaje, cómo manipular pruebas. Drogaba la bebida de Tasha cuando trabajaba hasta tarde en la oficina de la iniciativa. Cuando quedó incapacitada la llevó a su casa. Liam estaba trabajando como Michael sabía que estaría. La mató, montó la escena para implicar a Liam y plantó pruebas. Después, usó sus influencias en la policía y la fiscalía para asegurarse de que la investigación